Bien, señoras y señores, Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, está con nosotros en la mañana de hoy. Licenciado, buenos días. Buenos días. Oiga, vamos al tema de la justicia, pero antes, hoy se cumplen 36 días desde el atropello a una niña en Colón por parte de un diputado que luego se va del lugar, la niña muere y ni siquiera es atendida por el conductor, que era el diputado, y que era médico al mismo tiempo. Hoy, 36 días después, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, nosotros debemos señalar que, primero que todo, existen procedimientos claros y establecidos. Y ahí es donde sí tiene que ver esto con la Administración de Justicia desde el punto de vista de, podríamos decir, de la selectividad. La no aplicación de los mismos procedimientos de acuerdo a quién se trata. Si bien es cierto, existe un procedimiento especial para el juzgamiento de los diputados de la República a 36 días de la comisión del hecho, nosotros consideramos de que ya debería haber existido esa audiencia de imputación. Ya debería de haberse realizado, no sabemos por qué. Y en ese sentido, ahí hay que hacerse un llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia. Y caemos en el mismo problema, la Corte Suprema de Justicia, desde el punto de vista de que está en mora 36 días a un hecho como tal, dentro del cual en cualquier otro proceso común ya se hubiese realizado dentro de las 24 o 48 horas, se hubiese realizado la audiencia de imputación a la persona que aparece. O sea, si fuera usted o yo, ya eso se hubiese realizado. Lo más seguro ya se hubiese realizado, inclusive con la imposición de medidas cautelares respectivas. No estamos hablando de detención por razón del hecho punible, que se trata de un delito culposo, pero bajo ese concepto sí debería de haberse ya dado la audiencia de imputación. La audiencia de imputación no se ha dado. Yo creo que ahí es donde se habla muchas veces de selectividad. Habría que hacerle un llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia para ver por qué no se le ha dado seguimiento a este caso y por qué no ha existido esa audiencia de imputación en este momento. Y vemos cómo a raíz de este sistema de justicia que tiene ciertos privilegios para algunos funcionarios, se convierte una magistrada de la Corte Suprema de Justicia en juez de tránsito. Bien. El punto central es este, verdaderamente no tanto juez de tránsito, se transforma en un juzgador penal por razón del hecho punible, porque veamos algo, como tránsito le corresponderá a la entidad administrativa determinarlo, pero como juez penal, a raíz del proceso penal por razón del hecho punible culposo, sí le corresponde a toda la Corte Suprema de Justicia. Tenemos un magistrado fiscal que creo que está en las manos del licenciado Harry Díaz, tenemos un magistrado juez de garantía y los demás que conformarán el tribunal de juicio posteriormente. Entonces, en ese sentido, al final, todos tienen que ver con el proceso, pero principalmente el magistrado fiscal. Yo creo que el magistrado fiscal ya debería de haber, tengo entendido que habían hecho un llamado a audiencia de imputación, pero no se ha fijado fecha para la audiencia de imputación. Entonces, en este sentido, yo creo que están en mora toda la Corte Suprema de Justicia. ¿Ahí no hay fueros y privilegios? No, se habla de prerrogativas constitucionales, no fueros y privilegios desde el punto de vista de que están establecidos constitucionalmente cuál es el órgano encargado de enjuiciar a los diputados. Y bajo ese concepto es una prerrogativa funcional de acuerdo a la posición que ocupa como diputado de la República. No existe fuero ni privilegio, es más, inclusive no existen para ninguna posición en nuestro país. Sí prerrogativas funcionales que están establecidas constitucionalmente. Ok, vamos al tema en la Corte Suprema de Justicia. Dice, acaba la Corte de emitir un fallo donde indica que no es necesaria audiencia de imputación. Con la admisión de la querella o denuncia se da la imputación. Russo es fiscal. Díaz es juez de garantía. Es lo que me está diciendo esta persona acá. Russo es la fiscal. Ajá, correcto. Ella fue la que acudió a la reconstrucción del hecho. Fue Russo. ¿Quiere decir que es la fiscal entonces? En el caso. Entonces, bueno, no, creo que confundí. Pensé que era el licenciado Harry Díaz la que fue fiscal a la reconstrucción, y el que va a la reconstrucción es el fiscal, tengo entendido. Correcto, pero también puede ir a la reconstrucción como tal. Un juez. Y puede ir la parte y debe de ir el juez. Si hay un juez de garantía y se está haciendo, debe ser. Díaz, juez de garantía, me están diciendo acá este colega suyo. Ahora, lo que no logro entender es esto. La reconstrucción de los hechos muchas veces se da dentro del término de investigación, ¿verdad? Y el término de investigación es posterior a la audiencia de imputación.
Entonces, bajo ese concepto no logro precisar cómo es el procedimiento que está siguiendo la Corte Suprema de Justicia en este caso, ¿verdad? Cuando la aplicación de este proceso de igual forma es un proceso especial consagrado en el Código Procesal Penal Acusatorio, pero a nuestro entender no se está dando el seguimiento como tal. 36 días es demasiado a raíz de un caso como este, en donde se da el hecho que se hubiese dado la imputación y posteriormente se da la investigación, dentro del cual puede realizarse la reconstrucción de los hechos. Vamos al tema ya. La Asamblea rechazó a las dos designadas por el órgano ejecutivo. Ayer renunció José Ayub Prado a la presidencia de la Corte. Se designa en su reemplazo interinamente a Hernán de León. No hay en este momento reemplazo para Jerónimo Mejía y Oiden Ortega. No hay suplentes. No tenemos en este momento un reemplazo tampoco para Alejandro Moncada. Hay interinamente un magistrado. El presidente ha dicho que después de los carnavales estará anunciando los dos nombres. Después de los carnavales puede ser jueves, después de miércoles de ceniza, puede ser viernes, sábado, puede ser quién sabe cuándo. ¿Qué piensa Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, de esta situación? Bien, en primera instancia nosotros debemos de señalar esa importancia que debe darse a la Administración de Justicia como tal, ente esencial para tratar de enrumbar, ¿verdad?, lo que es tanto la Corte Suprema de Justicia como la Administración de Justicia en todos los sectores. Yo creo que debe ser prioridad en el país. Yo creo que es uno de los señalamientos que el señor presidente ha realizado. Sin embargo, la mayoría de las actuaciones parece ser que van tendientes a hacer lo contrario. ¿Por qué? En estos precisos instantes, el hecho de que nosotros hayamos salido de una no ratificación de dos magistradas, que hay que decirlo, crónicas de una muerte anunciada, sí, porque se había señalado desde antes de la nominación de las personas, se había señalado, si se nomina a esta persona no va a ser aprobada. Y ahí en ese sentido debo de aclarar, yo creo que esto no ha sido un triunfo de la Asamblea Nacional, esto no fue un triunfo de ningún partido político, esto fue un triunfo de la ciudadanía y de la sociedad civil, que efectivamente plantearon, ¿verdad?, a cada uno de los diputados de sus sectores o de su circuito qué era lo que debían verdaderamente realizar. Y por primera vez yo creo que los diputados escucharon la voz del pueblo, la voz de la sociedad civil. Así que mal está en calificar esto como un triunfo político bajo este concepto. Bien, entonces, esta Administración de Justicia hoy la vemos a un 1 de febrero totalmente caótica, más de como se encontraba el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque al día de hoy nosotros hemos perdido todo el tiempo. El pueblo panameño perdió en sesiones extraordinarias que no lograron nada. Y bajo ese concepto, al día de hoy no tenemos el reemplazo de los dos magistrados. Y esto es, no tenemos junta directiva en la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que es el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia que debe realizarse, y por decirlo así, durante este año 2018 no ha podido empezar a caminar, porque hasta el día de ayer es que tenemos un magistrado presidente interino, por decirlo así. Entonces, bajo este concepto tenemos deudas con la justicia, como es el sistema penal acusatorio, reformas importantes que se requieren en este sentido, la aplicación de la carrera judicial, y tenemos muchos otros problemas, efectivamente, tanto en la Corte Suprema de Justicia como lo que se llama la mora judicial. El Colegio Nacional de Abogados recibe todos los días quejas de todos los despachos de la Corte Suprema de Justicia y de igual forma de muchos juzgados. Nosotros vemos la problemática diaria, somos litigantes y bajo ese concepto tenemos que llevar la voz de todos esos problemas que vive el órgano judicial. Y sin embargo, al día de hoy se nos dice que tendremos que esperar después de los carnavales. Mira, yo creo que el Colegio Nacional de Abogados ha sido muy beligerante dentro del Pacto de Estado por la Justicia, y en ese sentido nosotros hemos sido claros al establecerle. Yo creo que el señor presidente la tiene mucho más fácil ahora, ya sabe cuál es el camino que no debe de tomar. Pero parece que va por el mismo camino que no debe de tomar. Pero él es un concepto que él mismo propuso, bajo el concepto de que sabía de que se estaba cometiendo un error en el momento en el que se nominaba a personas que no pasaban por una evaluación del Pacto de Estado por la Justicia. Él decide tomar ese procedimiento y así lo hace 2 años. En esta ocasión decidió tomar el camino en esa nominación sin necesidad de tomar en cuenta el Pacto de Estado por la Justicia. Y hay que lograr entender, el Pacto de Estado por la Justicia está conformado por 9 instituciones, dentro de las cuales hay instituciones civiles,
como lo es la sociedad civil a través del Colegio Nacional de Abogados, la Defensoría del Pueblo, Alianza Ciudadana, ¿verdad? Que son entidades que pueden efectivamente aconsejar al señor presidente en cuanto a quiénes van a ser estos nominados. Que cuando lleguen a la Asamblea Nacional no tenga verdaderamente por qué realizar algún tipo, por decirlo así, de quejas si la sociedad civil ha dado el aval. Y en ese sentido nosotros le proponemos al señor presidente, usted tiene tiempo para hacer la nominación de 10 posibles candidatos. Yo se lo aseguro que si él los remite antes de carnavales al Pacto de Estado por la Justicia, el Pacto de Estado por la Justicia hará el llamado a través del Procurador de la Administración para que esa evaluación pueda salir a tiempo, para que posterior a los carnavales, verdaderamente, el señor presidente pueda remitir nuevamente a la Asamblea. Porque si no, nosotros corremos el peligro de llegar al mes de marzo sin tener magistrados de la Corte Suprema que sean para conformar lo que es la Junta Directiva y en ese sentido que empiecen a caminar todos los proyectos. La justicia está paralizada. Te voy a decir por qué. Porque después del 31 de diciembre, un presidente de la Corte Suprema de Justicia como tal, me imagino que no tomó ninguna decisión o disposición por temor, ¿verdad?, a que después ser atacado. Y te lo aseguro que un presidente interino tampoco tomará decisiones tan importantes y beligerantes como la que hay que tomar en la Corte Suprema de Justicia para mejorar la administración de justicia por temor a que va a venir una elección posterior. Entonces, bajo ese concepto, la justicia panameña, si antes se movía agonizante, ahorita está tirada y postrada en el suelo sin moverse. Las declaraciones del presidente ayer, cuando dice que no hay tiempo para consultar, me dan la sensación de que está caminando de nuevo por el mismo lugar, por la misma vía donde no hay puente, y se va a caer de nuevo. Se va a tropezar de nuevo. Como miembro del Pacto de Estado por la Justicia, le puedo garantizar al señor presidente, y abrogándome de pronto como representante del Pacto de Estado por la Justicia, como muy bien ha sido manejado por el señor secretario procurador de la Administración, el licenciado Rigoberto González, que el Pacto de Estado por la Justicia sacaría el tiempo a través de los representantes, la mayoría miembros de gobierno, ¿verdad?, para tomar las decisiones y poder evaluar a los nombres que saquen. ¿Por qué la negativa? ¿Por qué el presidente está reacio a consultar? Cuando uno de los pilares de su campaña, cuando era candidato, fue precisamente esa. Vamos a consultar, vamos a hablar, vamos a conversar, transparencia, diálogo, y ahora está reacio. ¿Por qué? Mira, nosotros no logramos entender, es una contradicción, como nosotros llamamos teleológica, o sea, de principio. Si se planteó inicialmente como una de las propuestas y uno de los pilares la consulta para la nominación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no hacerlo de la misma forma? Ahorrarte todos estos problemas y mandarlo a la Asamblea Nacional, en donde verdaderamente entonces podría haber, y él sí podría hacer las acusaciones en caso de no ser aprobado, ¿verdad?, de que se trata de decisiones políticas, pero bajo el concepto del Pacto de Estado por la Justicia, realizando a priori una valoración de estos candidatos. Sin señalarlo de que nosotros no estaríamos en desacuerdo de que dentro de este listado pueda ser incluido los nombres de las personas que ya habían sido evaluadas anteriormente hace 2 años. Álvaro, y en este sentido yo sí debo de señalarte, yo creo que un nuevo presidente en la Corte Suprema de Justicia sí puede ser necesario y va a ser importante para darle un nuevo rumbo a la administración de justicia. Yo creo que 4 años verdaderamente del licenciado Ayub Prado ya pasan a la historia, y yo creo que esa cara nueva que debe dársele a la Corte, ¿verdad?, con una nueva junta directiva y un nuevo presidente, sería algo novedoso y algo que permitiría. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que se han hecho acá en determinar de que se cometió un error con el nombramiento de la magistrada Russo y el magistrado Sedalice. Yo creo que primero, al día de hoy, nosotros no se le ha dado la oportunidad a través de determinar, de tomar las decisiones, porque hay que valorar algo. Los 2 nuevos magistrados que van a venir, van a tener que venir lo más seguro a votar por magistrados que ya tengan experiencia dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que al final, por una decisión o una votación, nosotros no podemos hacer una valoración objetiva del magistrado Sedalice y de la magistrada Russo, bajo el concepto de que yo creo que hay que darles la oportunidad de desarrollar dentro de sus posiciones para nosotros poder ver desde ese punto de vista esa independencia que al día de hoy, para mí, han tratado de dictar dentro de los fallos. En ese sentido, nosotros debemos tener los 2 nuevos magistrados que vayan a ser nombrados, esa objetividad, esa independencia, ese requisito de moralidad y ese conocimiento profesional
que deben tener en la temática que van a tratar de la Corte Suprema de Justicia va a ser lo más importante que nosotros podemos determinar. Si no, los rumbos de la justicia panameña estarán nuevamente, por decirlo así, empañados durante los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una Corte Suprema de Justicia que trate de levantar la cara. Y en ese sentido es lo que el Colegio Nacional de Abogados hace el llamado al presidente de la República. Nosotros no tenemos intereses políticos, aquí no hay una doble agenda. Acá nuestro único interés, señor presidente de la República, es la administración de justicia. Los abogados, más de 20.000 abogados viven todos los días de la administración de justicia, dependen de los fallos y sin embargo nos topamos todos los días con problemas y en todos los niveles, tanto en los juzgados como en las salas, en las diferentes salas. Bueno, gracias al licenciado Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, por compartir con nosotros su opinión en la mañana de hoy sobre estos temas en materia de justicia. Oye, hay un niño, Delia, allá en Chorrera, que dice que es fanático de Telemetro Reporta. Todas las mañanas, pegado al televisor, viendo este noticiero. 11 añitos, Francisco Javier Rodríguez Acevedo. Saludos para ti. Vamos con usted, Delia. El futuro de la nación.